Mi Blanquita, la Flaca, mi Niña Blanca o la Santa Muerte, términos acuñados a este ente. Yo viví de cerca varias experiencias con ella. Me llamo José Joaquín. Enfrente de mi casa había una casa de 3 niveles. La construcción era peculiar, porque en el último piso había una cúpula. Uno de mis amigos decía que ahí tenían un altar a la Santa Muerte. Esta era la primera vez que yo la escuchaba. El encargado de dicho altar era don Benito, un señor de 60 años. Muy callado y reservado, tenía una camionetita donde hacía fletes. Ese era su principal ingreso. Este altar lo mantuvo muy oculto por bastante tiempo. Don Benito mantenía ese bajo perfil, un hombre tranquilo que no se metía con nadie y que no cruzaba muchas palabras con otros de los vecinos. Yo siempre lo observaba por las mañanas al salir de casa. El barrio donde vivía en ese entonces era peligroso, pero a él parecía tenerle sin cuidado. Parecía que estaba muy confiado en que no le pasaría nada. El altar se dio a conocer el día en que la Santa Muerte supuestamente le concedió un milagro a una mujer. Esta pidió por la salud de su hijo. Era un muchacho que andaba en malos pasos, como muchos de la colonia. Él se encontraba en un puesto de tacos, cenando con unos amigos. De pronto un carro pasó y los balearon. Este quedó muy mal herido, ya que varios de los impactos quedaron en su cuerpo. Un poco le faltó para morir, pero prácticamente un milagro lo salvó. Yo lo conocía personalmente y doy fe de lo que ocurrió. Después de que se supo que la Blanquita, como muchos la llamaban, le concedió el milagro a aquella señora, poco a poco comenzaron a visitar aquel famoso altar. Gente llegaba y entraba discretamente a la casa de don Benito, con algunos licores y puros, otros con manzanas y crisantemos. Esto lo sé porque la gente lo contaba. Todo esto lo llevaban como ofrenda, para que su petición fuera cumplida. Esto escaló de forma rápida. Los milagros eran cumplidos y la gente corría más rápido la voz. Vecinos de colonias aledañas también se enteraron. Y pronto, todos los días, primero de cada mes, un tumulto de gente comenzó a llegar a aquel ya famoso altar. La mayoría de la gente que asistía era de otras partes. Había muchas caras nuevas que yo no conocía, pero al vivir enfrente de dicho altar, recordaba cada vez mejor a la gente que iba. A los vecinos de la cuadra les comenzó a molestar esta aglomeración, aparte de que ninguno en la cuadra éramos parte de ese culto. Así que varios vecinos se juntaron y acordaron traer al padre de la iglesia del pueblo, para que hablara con don Benito. El cura le dijo que la iglesia católica no aprobaba el culto a la Santa Muerte, que desistiera de esas prácticas. Don Benito amablemente le dijo al cura que él seguiría con el altar y con su culto. El padre se retiró muy molesto al no obtener una respuesta favorable. Los vecinos no sabían qué hacer. Mes con mes llegaban a formarse muchísima gente para visitar dicho altar. Mandaron traer hasta a unos pastores para hacer oración fuera de aquella casa, dizque para que se fuera la muerte, pero no obtuvieron ningún resultado. Mi abuela me decía que nunca se me ocurriera pedirle nada a aquella entidad, que no tenía nada de santa. Me decía que eso no podría ser de Dios, sino del mismísimo Satanás. La gente que llegaba decía que principalmente pedían salud, amor, dinero, trabajo. Dejaban veladoras y licores y puros de todo tipo. Pero el lado oscuro de esto es que por las noches camionetas polarizadas visitaban aquel altar. Dicen que era gente mala que pedían la muerte o la ruina de sus enemigos. Un amigo de la universidad se fue a meter a dicho altar, solamente para conocer, ya que no creía en tal cosa. Según lo que él me contó, pidió que le fuera bien en los exámenes finales de la escuela. Básicamente don Benito pasaba un huevo por el cuerpo para sacarle lo malo, como una limpia. Luego le pasaba chilca y por último le fumaba un puro a la Santa Muerte. Después de esto le pedía lo que necesitaba y por último le entregaron un collar bendecido. Todo esto por la módica suma de 100 quetzales,
que son como 250 pesos mexicanos. Increíblemente, mi compañero pasó todos los exámenes finales de la universidad de ese semestre. Le decía a todo el mundo riéndose que había sido gracias a la Santa Muerte. Un día primero de cada mes, como todos los demás, la gente se aglomeró en la calle. Esto ya era insoportable. No se podía ni caminar. Y el ruido era excesivo. El comité de vecinos le pidió a don Benito sacar su calavera de la colonia, porque ya era demasiada gente la que iba. Él solo se limitaba a decir que no podía hacerlo, a menos de que la niña blanca lo pidiera. Acordaron que la gente debía apartar turno para ir a ver a su milagrosa calavera, y esto redujo significativamente el tumulto de gente que se formaba fuera de dicho altar. Una mañana amaneció a una cuadra del altar un cadáver. Era un hombre de aproximadamente 30 años, de quien se decía que estaba metido en el crimen organizado. Como todo el mundo prefiere ignorar que meterse en problemas cuando son cosas del narco, nadie sabe bien a ciencia cierta qué le pasó. Pero se corría el rumor de que uno de sus enemigos había ido a rezarle a la calaca unos días antes de lo ocurrido. Nos preocupamos bastante, ya que eso podría desatar una guerra de cárteles. Pero poco tiempo después de esto, don Benito amaneció muerto. Unos decían que lo envenenaron, otros decían que murió ahogado en su propio vómito, porque tomó mucho licor. Pero el rumor más fuerte es que la familia de aquel narco que amaneció muerto lo había mandado a dormir. La familia de don Benito no dio mucha información al respecto. Quedó encargada una de sus hijas, pero ella parecía que no le gustaba mucho el culto. Los fieles se quejaban del maltrato por parte de la muchacha. Se dice que ella lo vendió todo a un grupo organizado. Una noche llegaron algunas camionetas polarizadas y se llevaron la imagen y todo lo relacionado con el altar. Dicen que a las afueras de la ciudad, en una iglesia evangélica abandonada, ya restaurada, se encontraba dicha imagen. Este es el nuevo sitio de aquella Santa Muerte milagrosa. Al día siguiente de esto, cayó en la colonia una de las más grandes granizadas y fuertes que yo recuerdo, como si aquella calavera avisara su partida. Don Benito no se pudo proteger a sí mismo. Aquella calavera no quiso ayudarlo, a pesar de su devoción hacia ella. Un tiempo después vi en las noticias de la tele que el nuevo templo de la Santa Muerte era el más grande de Guatemala. Los días primero de cada mes había romería para ir a pedirle milagros. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame por favor en los comentarios si tú has tenido alguna historia relacionada con la Santa Muerte. ¿Crees que sea tan milagrosa como se cuenta? Recuerda suscribirte y darle like si el contenido te gusta. Compártelo con alguien que creas que también le gusten las historias de terror. Recuerda que siempre hay alguien o algo acechándote desde las sombras. Esto es Horror Channel.